año 1957 se trabajaba mucho con el contenido de humedad. El único parámetro era, había la teoría de que un alimento que tenía mucha agua duraba poco, tenía una vida corta, muy poco. Ese contenido de humedad, nosotros tenemos que aprenderlo a manejar, ¿no? Y otro de los alimentos que tenían poca agua, había la teoría de que era seca. Pero nació ya las dudas, empezaron las dudas en ese año 1957, donde empezaron a decir que los alimentos, dos alimentos, no servía ese parámetro. ¿Por qué? Porque el contenido de humedad, dos alimentos con un mismo contenido de humedad, uno se deterioraba más rápido por otro. ¿Quién me responde por qué sucedía ese fenómeno, por ejemplo? ¿Me entienden? Que los dos tenían el mismo contenido de humedad, el mismo contenido de agua, y uno se deterioraba más rápido que el otro. ¿A qué se debe eso? ¿Quién me puede ayudar a contestar? Por favor, mejor si ponen, son tan poquitas y que no pongan su cámara grave. ¿Cuál era la pregunta, disculpe, ingeniero? Les decía, el primer parámetro de conservación que había es que los alimentos, eso es como algo, como una lógica había, de que los alimentos duran más tiempo cuando tienen menos agua, ¿no? Y los alimentos que tenían poca agua duraban más, ¿no? Entonces, esa teoría, pero ya esta teoría no se la podía utilizar mucho porque nace, le decía, esa duda, donde estos señores, para cambiar nos decían que los alimentos, dos tenían el mismo contenido de humedad, pero uno se deterioraba más rápido que el otro. Y la pregunta era del millón que les hago a ustedes, ¿por qué creen que... ¿A qué se debe? A la composición química que tienen los alimentos. Entonces, ese parámetro no se podía usar. Entonces, ese parámetro de contenido de humedad, nosotros tenemos que trabajarlo ya a partir de 1957, un señor Smith viene y nos dice a nosotros, el señor que viene y nos determina lo que es actividad de agua. Que la actividad de agua dependía también como un parámetro de conservación de los alimentos. Entonces, el primer parámetro era el contenido de humedad, pero ese parámetro, dijeron, no sirve porque no puede representarnos como un parámetro. Sin embargo, viene esto de la teoría de la actividad de agua. Entonces, hoy vamos a ver ese tema de los parámetros de conservación de los alimentos. Y empezamos con el que nos afecta más a los alimentos. Viene otro, el señor Smith dice, usted tiene, el que daña los alimentos es el aire. Y el aire, ¿qué es lo que aquí Nazaret nos dice? Que depende mucho de la composición del alimento. Entonces, para nosotros, la composición del aire, en este caso, el aire es el que nos causa más daño en los alimentos. Entonces, nosotros tenemos que conocer que depende de la humedad que tenga el aire, puede afectar a nuestros alimentos. ¿Qué le pasa a los alimentos frente al aire? A ver, ¿quién me puede decir? Exactamente, muy bien. Nosotros hay alimentos que se llegan a endurar más bien,
alimentos que pierden humedad, pierden vapor de agua, y hay otros alimentos que más bien adquieren vapor de agua, humedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. El que mayor nos afecta es el aire. Y ustedes, si no saben cuáles son las propiedades del aire de su ambiente, no van a saber qué daño puede sufrir su alimento. Entonces, el aire, si lo consideramos seco, ustedes saben, tiene una composición, aquí está en mi presentación, de 78 y 21 de oxígeno, la composición del aire. Nosotros como ingenieros tenemos que preguntar cuánto es el vapor de agua y cómo se mide ese vapor de agua. Para eso nosotros, en esto, lo que hacemos es determinar la humedad en el aire. Entonces yo cuando vaya a vender un alimento, tengo que preocuparme mucho del aire, la humedad del aire. Y la humedad del aire, hay una humedad que le llamamos humedad absoluta, que es kilogramos de agua por kilo de aire seco. Eso, nosotros cuando dejamos un alimento, como el volumen de aire es muy grande, cuando el volumen de aire es muy grande, el agua se evapora. Por ejemplo, ustedes ponen su ropa a secar, inmediatamente se evapora toda el agua. Y no se notan los cambios que hay en su ropa, sí, pero en el aire no se nota que ha aumentado. Entonces, es muy importante, si nosotros vemos aquí en esta imagen, en un recipiente tapado, donde tenemos un determinado volumen. El aire tiene una humedad que le llamamos nosotros de saturación. Entonces, esa humedad de saturación que nosotros tenemos es que el aire tiene una capacidad de saturación donde se satura y empieza lo que se llama la neblina. Así cuando hay en el clima aquí una neblina, el agua empieza a condensarse. Tiene su capacidad máxima. Entonces, nosotros, esa humedad de saturación es lo que nosotros tenemos que determinar. Cuando se alcanza esa saturación, nosotros va a depender mucho de la temperatura. Esta humedad de saturación depende de la temperatura. Si nosotros enfriamos el ambiente, inmediatamente hay una temperatura de saturación. Entonces nosotros, es muy importante, como ingenieros tenemos que aprender a manejar la carta psicométrica. La carta psicométrica, ven aquí en esta curva, tenemos en el eje en mi derecha tenemos la humedad, masa de agua por masa de aire seco. Entonces, para nosotros, si tenemos a una determinada humedad, a una determinada temperatura y hacemos enfriar, tenemos una humedad del aire con una cierta característica, enfriamos, llegamos hasta la temperatura que nosotros, al 100% de humedad. En esto, manteniendo esa humedad de saturación. Manteniendo esa humedad de saturación, nosotros hacemos un enfriamiento, llegamos a tener la neblina en el 100% de humedad. Entonces, hay otra medida que nosotros usamos, que es esto que nosotros manejamos, es dos cosas. El aire se puede manejar, lo más usado es la humedad absoluta, pero la más fácil de medir es la humedad relativa. Entonces, nosotros tenemos que saber que la humedad relativa es relacionada a cuánto de agua en relación, hay un aire seco es 0% humedad relativa y 100% cuando ya nosotros decimos empieza a llover, ¿no? Entonces, en Santa Cruz hay el clima de nosotros, normalmente nuestras humedades relativas están con el 75%. La humedad relativa, que es una medida, nosotros tenemos y saber cuál es la temperatura. Entonces, cuando manejamos ya las propiedades del aire, recién nosotros empezamos a saber cuánto de agua tiene mi alimento. ¿Sí? Yo tengo en un envase que voy a colocar, porque nosotros no, los alimentos no los vamos a colocar en un volumen sin envase, nosotros vamos a colocar en un envase. En este caso, nuestra foto que vemos acá, ¿qué le pasa a nuestras papas fritas cuando están envasadas, por ejemplo? Cuando están... Claro, pero ¿qué le puede pasar si hay una permeabilidad en mi envase? ¿Qué le puede, después de un cierto periodo de tiempo?
se ablandan. En cambio, ¿y qué le pasa a la cáscara de naranja, por ejemplo, que tenemos aquí en la foto? Se endura. Se endura. Entonces, nosotros pierden humedad. Unas moléculas absorben humedad y otras, otras pierden humedad, ¿no? Entonces, eso va a depender de la composición del alimento, que es lo que nos hablaba Nazaret. Eso de que absorban va a depender del tipo de molécula que nosotros tengamos presente en la formación de la estructura. Entonces, para eso nosotros ya vamos a empezar a evaluar. Por ejemplo, ¿qué evaluamos nosotros? Evaluamos la humedad del alimento. ¿Cuánto de agua y cuánto? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un alimento, como vemos a mi izquierda, en la imagen, nosotros tenemos un alimento que tiene una cierta contenido de humedad. Ese alimento tiene una fracción de agua y una fracción seca. Esa fracción seca que nosotros le llamamos cuánto de agua es lo que empezamos a evaluar. ¿Y cómo determinamos? Primero lo pesamos el alimento. Ustedes me dan una papa frita para saber cuánto de agua tiene. Vemos ahí y después lo metemos a una estufa a 105 grados centígrados y queda lo seco. La diferencia entre el peso húmedo con el peso seco es el agua. Entonces, para eso nosotros empezamos a cuantificar. Como ingeniero ya empezamos a cuantificar. ¿Qué cuantificamos nosotros? La humedad en base seca. El peso de agua que teníamos sobre el peso húmedo. Pero en ingeniería, ese término de peso, de base húmeda no nos sirve a nosotros, porque el agua, si hacemos sobrepeso húmedo, ese peso húmedo puede estar cambiando. Entonces, es muy importante el dato de terminar en base seca. Esto, el peso en base seca, es el peso del agua sobre el peso seco. Entonces, lo primero yo les digo, por ejemplo, a ustedes, a ver, háganme ahí un ejercicio. Si nosotros queremos determinar esto, podemos hacer una ecuación, por ejemplo. ¿Cuánto es la humedad en base seca de una manzana, por ejemplo? La humedad en una manzana es el 80%, pero en base seca es 400%. Sin embargo, en una papa, en una hojuela de papa, ni el 3% de humedad. Y en base seca es 3.1. Entonces, nosotros tenemos que aprender a manejar estos términos. Ya de aquí en adelante, el primer término que vamos a cuantificar es el contenido de humedad. Si ustedes lo podemos deducir con ustedes, si quieren, ahorita yo en mi pizarra lo puedo hacer, deducir esta fórmula. Pero si ustedes la pueden, si me dicen que es necesario que la deduzca, bien. Si no es necesario, ¿sí? Ya. Ya, entonces ahorita lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer en mi pizarrita, lo vamos a deducir esta fórmula. ¿Ya? Es lo más simple, es como la tablita del 1 del ingeniero de alimentos. Por ejemplo, la leche tiene, ¿cuánto de agua tiene la leche? 87%. Que hemos hecho el ejemplo. Y en base seca tiene 600%. ¿No? Pero una leche en polvo, por ejemplo, tiene 4% de humedad y en base seca también eso tenemos que aprender. Ustedes tienen que aprender si no saben este lenguaje de cómo es la cuantificación que nosotros vamos a hacer, entonces vamos a hacerlo en la pizarra, a ver si... Entonces, hagámoslo con, no sé si se ve mi letra. A ver, voy a acercarla más mi pizarra. ¿Se ve la letra o no? A ver, de nuevo. El peso de un alimento va a ser agua más sólido seco. ¿Así se ve? Se ve. Ahí sí se ve. Ya. Entonces, esto es el peso de un alimento. Si a mí me dicen el peso de una galleta, por ejemplo, es 20 gramos. Vamos a suponer que me dijeran 1000 pesos.
20 gramos de una galleta. Pero ahora no vamos a poner números, vamos a empezar así. El peso de un alimento. Nosotros lo que determinamos es la humedad, el contenido de humedad. La humedad, entonces la humedad de determinamos dos variables. La humedad, que en este caso le llamamos envase humedad, porque es agua sobre el peso del producto. Y esto multiplicado por 100. Esa es la primera fórmula que sacamos. ¿Entendido hasta ahí? Ya. Ahora, nosotros, ¿qué es el otro concepto? No nos lo permiten hacerlo sobre el peso del producto, porque el peso del producto, al tener agua, ese peso puede ir variando. Para evitar que no varíe, lo que hacemos, el peso en base seca es lo que se utiliza en ingeniería. En ingeniería, todos tenemos que trabajar con humedad de base seca. La humedad en base seca son la relación agua sobre el sólido seco. Y eso multiplicado por 100. 100%. Entonces, ¿cómo convierto esta fórmula a esta? Yo puedo tener el base húmeda, pero no tengo el de base seca. O sea, ¿cómo nosotros podemos convertir esa fórmula? Entonces, hay dos fórmulas que están abajito que nosotros de aquí vamos a despejar. Voy a ver. Ya nos copiaron esto para que pueda. O lo voy a hacer aquí abajo. Entonces, de acá, yo quiero obtener este de aquí. El contenido en base seca. ¿Cómo lo determino? A partir de base húmeda. Entonces, a partir de base húmeda, esta es la ecuación 1, vamos a ponerle, esta es la ecuación 2. De esta 1, de aquí, yo tengo que despejar esta de aquí, convertirla a esta ecuación de acá. Entonces, lo que hago, vamos a llamarle, esta es la ecuación 0. La ecuación 0, yo reemplazando 0 en 1, puedo obtener esta de acá. ¿Me entienden? Si reemplazo la ecuación aquí, vamos a poner reemplazando la ecuación 0 en 1, ¿qué es lo que obtenemos? Entonces yo tengo acá humedad en base húmeda, va a ser igual a agua. En vez de poner peso, ya pongo peso, va a ser agua más sólido. Y de ahí despejo yo. Hago el despeje. Entonces, despejando esta ecuación, vamos a poner acá, voy a poner la palabra despejando para que, no sé si se ve, ¿se está viendo? Sí, por Ya. favor. Ahí. Ahora, Ingeniero, disculpe, dice agua sobre agua más sólido. ¿Cuál? Eh, ya. Reemplazando, en vez de poner P, yo pongo agua más sólido. ¿Ya? El peso del producto es agua más sólido. Gracias. ¿Me entienden? Estoy reemplazando la ecuación 0 en 1. Tenemos agua, el peso, y al vez de poner peso pongo agua más sólido. ¿Entendido? Entiendo, ingeniero. Ya, ahora, esto de acá, nosotros tenemos que despejar, nos tiene que quedar agua más sólido. Ahí esto me estaba olvidando que es por 100. Me estaba comiendo el por ciento. Esto por ciento va a pasar a dividir acá. Pasa a dividir acá.
Lo voy a hacer en esta parte de arriba, a ver si se ve. Acá, a ver si se ve acá. Entonces, la humedad en base húmeda, pasa a dividir acá. Pasa a dividir, esto es agua más sólido. Esto de aquí, nosotros para hacerlo más fácil, lo vamos a llamar X, este término. X en base seca, le vamos a poner por X, que es la vamos a llamar la fracción de humedad en base húmeda de esta de aquí, para hacerlo más fácil. Entonces, nuestra ecuación quedaría esto de aquí, X en base húmeda, es igual a agua más sólido por agua. Yo aquí, esto es X de base húmeda por A más X de base húmeda ¿Se ve? No se ve muy bien lo de arriba, ingeniero. ¿Qué no se ve? A ver, de arriba. Lo único que ustedes tienen que hacer para esto es donde dice la humedad es agua sobre peso. En vez de poner peso, ponen ustedes agua más sólido. Eso lo que hicimos fue reemplazar. Aquí pusimos agua más sólido. Pero como hay un sobre 100%, no sé si lo ven, la humedad en base húmeda sobre el 100 lo vamos a llamar fracción. Esta fracción le hemos puesto X de base húmeda. No sé si están entendiendo hasta ahí. Ya. Este X de base húmeda, este término de aquí, agua sobre agua más sólido, lo pasamos a multiplicar acá. Después de multiplicar, ya saben despejar ustedes. Entonces de aquí, A lo ponemos al otro lado y sólido que quede en este lado. Despejamos agua. Agua, queda esta ecuación de acá, X de base húmeda por sólido, y aquí es agua, que estaba el término agua, más la base húmeda por agua. Factorizamos el agua y queda X de base húmeda por 1 más X de base húmeda. De aquí nosotros, ya, X de base húmeda, este término 1 más X de base pasa a dividir y el sólido pasa a dividir. Entonces, nuestra nueva ecuación es, la ecuación que vamos a usar es esta de aquí, que la voy a poner arriba. A ver, la voy a poner arriba, no sé si se ve. X de base seca va a ser igual, que es la relación agua sobre sólido. Esto de aquí va a ser igual a X de base húmeda sobre 1 más X de base húmeda. ¿Se observó la última ecuación? Ya.
eh, queda X de base húmeda, va a ser igual a agua sobre sólido. Esto de aquí es igual a X de base húmeda sobre 1 más X de base húmeda. Tenemos la primera ecuación que está deducida ahí en mi presentación. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, vamos a ponerle la presentación para que voy a compartir. La presentación tenemos, la que hemos encontrado ahorita es la primera, esta de acá, la que está a la izquierda mía. Esta de aquí, donde tengo X de base seca, es igual a X de base húmeda, 1 menos X de base húmeda. ¿Ya? Entonces, fíjense, la leche, ¿cuánto? Hagamos el ejemplo con la leche. Primero, lo vamos a hacer con números para que a ustedes ya se les quede. ¿Entendido? Ya. La leche nos da la leche, por ejemplo, el contenido de humedad de la leche, la humedad de la leche en base húmeda es 87%. Nosotros lo dividimos entre 100, ¿cuánto sería? Para sacar el X de base húmeda. La fracción sería, en base húmeda sería 0,87. Tenemos ese dato nosotros. Entonces, para calcularlo en base seca, ¿qué es lo que hacemos? X de base seca va a ser igual a ¿cuánto? 0,87 sobre 1 sobre 1 menos 0,87, reemplazando en esta ecuación. ¿Cuánto nos da eso? 0,87 sobre 0,13 nos va a dar. ¿Cuánto es la división eso? Eso es. Entonces, eso es en fracción. 6,69. Eso es en fracción. ¿Me entienden? Entonces, si queremos convertirlo a porcentaje, lo multiplicamos este valor por 100. La humedad en base seca sería 669%. Sí. ¿Qué significa eso? Que nos está diciendo, en fracciones nos está diciendo, si nosotros sacamos, es que por 1 gramo de sólido seco tenemos 6 gramos de agua en la leche. ¿Me entiende? Ahora, si lo hago lo mismo para ¿qué pasa si una leche, la leche en polvo, por ejemplo, tiene 4% de humedad? Reemplazando la misma ecuación. 4 dividido entre 100, ¿cuánto da? En fracción. Eso, esto sería, en fracción sería 0,04. Ahora, si queremos sacar la fracción de base seca, esto es base húmeda. Si nosotros queremos sacar esa humedad, ponemos 0,04, 1 menos 0,04. ¿Cuánto nos daría eso? Dividido esto, ¿cuánto nos da? Sí, 0,04 dividido entre 0,0026. 0 diré 96. ¿Mm?
0,04 dividido entre 0,96. 0,41. Multiplicado por 100, eso va a dar 4,1% de envase seca. ¿Me entienden? Ahí está el ejemplo para que ustedes lo hagan. Cualquiera de las dos fórmulas pueden usar ustedes. Yo les puedo dar el dato de base seca como el dato de base húmeda. ¿Entendido? Por ejemplo, yo les digo ahorita, yo les puedo hacer un cálculo. Les digo a ustedes, si lo primero que tenemos que saber nosotros es evaluar cuánto de agua tiene nuestro alimento. Por ejemplo, aquí yo les doy un caso muy importante. Tenemos aquí ejemplos de humedad de la leche. Por ejemplo, le estoy dando del pescado. Yo les digo ahorita de un fideo. Si yo les digo, tengo el peso del fideo, tengo 50 gramos de fideo, pero tiene un contenido de humedad de 12,4. Quiero que determinen ustedes, con esa humedad de 12,4 y tenemos el peso del fideo, quiero que determinen el peso seco. ¿Cuánto es el peso seco del fideo? ¿O cuánto de agua hay que retirar para llegar a ese 12,4? A ver, háganlo el cálculo. Les estoy diciendo que tengo 50 gramos de fideo con una humedad de 12,4. Quiero que me digan de esos 50 primero cuánto es el peso de ese producto. Diré el peso, lo tienen el peso, pero no sabemos cuánto de agua ni cuánto de sólido. Sabemos el contenido de humedad, pero cuánto es el sólido seco, el peso del sólido seco. Con esos dos datos ya ustedes pueden sacar todo esto. Si quieren conservar ustedes un alimento, lo primero que tienen que saber es cuánto de agua y cuánto de sólido tiene un alimento. ¿Ya lo hicieron? ¿Cuánto? El peso del producto, ustedes tienen datos, el peso del producto es agua más sólido, ¿no? Pero ustedes tienen el dato del contenido de humedad que es 12,4. No, lo que tenéis que hacer es primero, aquí, de ese 12,4, vos tenés que despejar agua primero. Tenés el peso del producto y vas a saber cuánto de agua vas a tener. Ese 12,4 lo dividís sobre 100 y tenés una fracción que te va a dar 0,124. Y eso es igual a agua sobre el peso del producto. Despejas agua de ahí. Multiplicas ese 0,124 por el peso de tu producto, es 50 gramos. ¿Cuánto de agua tiene? $50 por 0,124. Y de ahí despejan sólido, peso seco. No, 0,12. A eso, ahí despeja, ese es el contenido de agua que tiene tu fideo. Ahora, tenés el peso del producto que es 50 menos el peso del agua que es lo que tenés que retirar de tu fideo, vas a quedar con el sólido seco. Despejás sólido seco.
el peso del producto está compuesto agua más sólido, ¿no? No sabemos cuánto de agua ni cuánto de sólido, pero nos dan un dato de contenido de humedad del fideo que es 12,4, de acuerdo a esta tabla que yo tengo aquí. ¿Me entienden? Entonces, ese 12,4 hay que dividirlo, hacerlo en fracción, para que puedan utilizar ustedes la ecuación. En fracción, ¿cuánto sería? De humedad. 62/5. No, 12,4 dividido entre 100. 0,124. 0,124 fracción. Como ya tenemos el peso del producto, nosotros tenemos la fracción. De ahí despejamos agua, porque el peso del producto, ustedes la ecuación que tenían era X de base húmeda es igual a agua sobre peso multiplicado por 100. Ese 100 lo pasan a dividir a los 12,4 dividido entre 100 y les queda agua sobre peso. Despejamos el peso. Usted me dijo cuánto era el peso. 50 multiplicado por 0,124, ¿cuánto era? 6 me dijo que era. ¿Entendido? Montaño. Ya. Ahora de ahí despeja, usted ya tiene agua. Despeja el sólido. ¿Cuánto es el sólido? De ese. Quiere decir que en esos 50 gramos hay 6 gramos de agua. ¿Los sólidos cuántos serían? 43,8, ingeniero. 43,8. Entonces ya tienen, ustedes tienen que ese peso, ya saben cuánto de agua, cuánto de sólido es. Ahora, les pido yo, ahora calculen cuánto es el contenido de humedad en base seca de ese producto, de ese fideo. Inge, ¿será que lo puede hacer en su pizarra para que nosotros lo veamos, porfa? Ya. Me dicen si se observa bien. Los datos que yo le he dado, ustedes tienen, a ver, me dicen si se observa bien. El dato que le he dado, el peso del fideo, vamos a poner PDF, es 50 gramos. La humedad en base húmeda del fideo es 12,4. Eso por ciento. Esos son los dos datos que tenemos. Estos se llaman datos. La fórmula que yo tengo es esta fórmula. Humedad en base húmeda va a ser igual a agua sobre peso multiplicado por 100. ¿Qué datos tengo yo de aquí? Tengo humedad en base húmeda, tengo este y tengo este de aquí y tengo el peso del producto. De aquí despejo agua. ¿Lo están? ¿Ya? Tengo 3 datos yo aquí. Lo único que tengo que hacer es despejar agua. De aquí despejo agua. Entonces yo tengo este 12,4. Este 100 pasa a dividir sobre 100. Aquí tengo agua y acá queda peso. Peso tengo que es, en vez de poner P, voy a poner 50 gramos. Despejando agua de aquí, agua tengo es 50
gramos multiplicado por 12,4 sobre 100 por ciento, se van. Y el resultado, agua, ¿cuánto salió? 6.25. 6.25. De la ecuación, la ecuación 0 que teníamos, que yo les decía, de ahí despejos sólidos. Peso es igual a agua más sólido. Como tengo peso y tengo agua, despejo sólido. Ya no sabe la parte de abajo, ingeniero. Ya. Ahí. Pues lo voy a hacer. Lo voy a hacer en este otro lado. A ver ahí si se ve. El peso es igual a agua más sólido. ¿Entendido? ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces, como yo tengo peso y tengo agua, despejo sólido. Sólido va a ser P menos A. El sólido es, el peso es 50 gramos, menos agua que es 6.25. 25. ¿En los sólidos cuánto vendría a ser? 43,75. 43,75. Ahora yo les pido que ustedes calculen el contenido de humedad en base seca. La humedad en base seca de este fideo va a ser agua sobre sólido multiplicado por 100. La humedad, tenemos los dos datos. Agua, 6.25. Los sólidos, 43.75. 75. Y esto multiplicado por 100, ¿cuánto nos daría eso? Es 14,29. 14,29% es el contenido de humedad en base seca del fideo. ¿Entendido? ¿Entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, esa fórmula ustedes esta es la que tenemos que manejar. Eso es lo primero que tienen que saber ustedes de su alimento. Tienen que saber cuánto de agua y cuánto de sólido seco tiene. Y cómo convertir eso es lo primero. Antes de saber cuánto va a perder o cuánto va a ganar. Entonces nosotros lo que hacemos, ¿qué le va a pasar a mi alimento ya cuando interacciono mi alimento frente al aire, frente al ambiente? Nosotros como ingenieros nos preocupa el ambiente. Si el ambiente está muy seco, muy húmedo, tenemos que preocuparnos nosotros. Entonces, para aumentar la vida útil es la interacción que hay entre mi alimento y el ambiente. Para eso yo tengo que conocer primero del aire la humedad relativa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo ahora voy a secar un alimento? ¿Será que va a secar mi alimento si el clima está muy húmedo? Claro, no va a haber. Nosotros tenemos que conocer lo que se llama la humedad de equilibrio. Yo tengo que conocer tanto del aire como la humedad que tiene mi alimento y la temperatura que tiene. Nosotros ya de aquí adelante vamos a manejar esos dos términos. Y eso le llamamos nosotros, y nosotros tenemos que construir esto que se llama isotermas de sorción. Entonces, para nosotros tenemos que saber cuánto es la humedad
de mi producto frente al equilibrio, al aire. Nosotros hacemos variar a diferentes humedades, a diferentes, cuánto mi producto. Hay productos que aman al agua y hay productos que no quieren al agua. Entonces nosotros tenemos que saber mi alimento. Depende de lo que decía aquí Nazaret, nos decía, por ejemplo, que depende mucho de las moléculas que hay presentes. Hay moléculas que no quieren al agua, son hidrofóbicas. Y hay moléculas que aman al agua, que son hidrofílicas. Por ejemplo, ¿qué hago para que un pan no se endure? Si quiero que no pierda agua. Los almidones son moléculas que pierden agua. Son hidrofóbicas, no quieren al agua. Hay que Nosotros añadirle materia grasa. le introducimos un emulsificante. Eso. El emulsificante nos ayuda a interaccionar entre el almidón y el agua. Entonces nosotros como ingenieros ya estamos aprendiendo lo primero, que es saber cómo es mi alimento y cómo está el aire. ¿Entendido? Ven ahí en mi presentación, ¿qué pasa con la papa frita? Su humedad de la papa frita, si vemos el punto inicial, está por debajo de la humedad de equilibrio. Entonces, mi papa inmediatamente se va a humidificar si yo no le pongo una barrera protectora. No lo coloco en un envase, inmediatamente va a llegar a una humedad de equilibrio. Eso es a una humedad relativa del 60% donde no hay desarrollo de hongos. En un ambiente de 0,6% la humedad relativa, ya no desarrollan ningún microorganismo. Entonces, ¿cuánto es la humedad de equilibrio que nosotros vamos a tener? Fíjense, va a estar como un 7 en ese valor que ven ahí de humedad. Y normalmente estaba en 3. Mi producto puede ganar hasta 7% humedad a esa humedad relativa. Nosotros ya vamos a trabajar, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ahí lo vamos a cortar, jóvenes, para que no lo... Ya en la siguiente clase vamos a hablar bien sobre cómo cuantificar la interacción de la humedad de mi producto, mi alimento, frente al... Lo que me interesa que practiquen es lo que les he enseñado, lo primero del contenido de humedad en base húmeda y en base seca, y la interacción que hay. Quiero que dominen eso. ¿Entendido? Ya. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase para no ya que tengan, como ya viene Semana Santa mañana, ya así que no nos vemos más que el próximo miércoles nos vemos con ustedes. A ver, pongan su cámara.